Y una de las cosas que hice principalmente, pues fueron datos. Pero la forma en que fue es que compré un pizarrón y lo puse ahí en medio de donde estaban los rollos, y entonces pues no era una especie de competencia, sino que la gente empezó a poner ahí cuántos rollos llevaba por turno. Y entonces se cuenta que incrementó bastante la eficiencia de la gente. ¿Por qué? Porque ya veía ahí cuánto estaba haciendo el compañero de al lado y cuánto llevaba uno. Entonces empezó la competencia interna sin querer queriendo. Y esa fue la forma en que le dimos la vuelta, ¿no? Hablando de motivación, la verdad es que y entonces, ¿qué fue? Pues que ellos tenían los datos ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito de analítica, Café de Datos, en este viernes por la tarde. One more time. Aquí su servidor y amigo, anfitrión el día de hoy, César Salinas, acompañado de una colega, miembro del equipo de Atlas, Estefanía Carvajal. Tefa, ¿cómo estás? Segundo podcast ya. Bienvenida. ¿Cómo andas? Muy bien, muchas gracias. Feliz de volver a estar acá. Y pues encantada también con el invitado de hoy. Es correcto. Permítanme presentarles al protagonista de este episodio antes de pasarle, pues ahora sí que la luz, los reflectores y absolutamente todo el control de los siguientes 40 y tantos minutos de charla. Pero nos acompaña un gran amigo, Gil. El buen Gil estudió ingeniería en tecnologías electrónicas en el TEC de Monterrey y posteriormente hizo su maestría en alta dirección de empresas en el IPADE. De hecho, ahí nos conocimos. Instituto Correcto. Panamericano de Alta Dirección de Empresas. Y después de la maestría continuó su carrera profesional en la parte gerencial y de planeación en Alcor Regiomontana. ¿Si es Alcor o Alcore? Como gustes, Alcore, pero está bien. Posteriormente asume la dirección general de Superbag de México y el día de hoy es parte del Grupo La Moza, a donde llegó como parte del equipo de planeación estratégica y desarrollo de negocios. Y un par de años después y hasta el día de hoy desempeña el cargo de gerente de inteligencia de mercados. Gil, ¿cómo andas? Bienvenido. Gracias. César, muchas gracias por ya me habías invitado, pero muchas gracias por darme otra vez la oportunidad. Encantado de estar aquí, de platicar un poquito de mi experiencia. Encantado de platicar con ustedes, Tefa. Qué bueno que estás aquí por acá con nosotros también. Gracias. Oye, no nada más ya te hemos invitado, ya habías venido, ya íbamos a grabar y luego con que hicimos que no grabamos. No se pudo, pero ¿verdad? muy buena Sí, plática. sí. Y luego dijimos, bueno, pues posterior fueron varios meses después. Pero aquí estamos, como después de 50 capítulos que ya tienen ustedes, pero aquí estamos. Originalmente era temporada 2 este capítulo. Ay, Ya sé. temporada 8 ya. No, bienvenido. Y Pues felicidades a ustedes también que me ha aventado varios capítulos. Sé que tienen bastantes ya. gracias. Y wow, o sea, lo que han logrado, los invitados que han tenido, la verdad es que me ha sorprendido. Soy fan de Café de Datos, y es un gusto estar aquí con ustedes. No, gracias hermano por andar por acá y verás que también la gente va a recibir bastante bien este episodio. Les encanta que haya invitados, como que ya están hasta el gorro de nuestras voces, entonces siempre es bueno escuchar una voz diferente, nueva y sobre todo con las experiencias y los conocimientos que nos comparten. Entonces, pues seguro como fan ya te enterarás que siempre hay una bonita costumbre para todos los que se sientan aquí a platicar con nosotros y es que la primera pregunta debe ser el deal breaker o el icebreaker más bien dicho, y es que mi estimado Gil, si te pudieras tomar un café como el que nos estamos echando ahorita, pero con cualquier personaje de la historia, ¿con quién sería y qué le preguntaría? Pues le estuve dando muchas vueltas porque al recibir la invitación y escuchar sus podcasts, pues dije, híjole, no sé, o sea, no fue tan sencillo para mí. Y yo creo que mi respuesta te va a gustar. Yo sé que tu top 3, César, de pasión en la vida es los datos, primero que todo. Obviamente. Después el rap, la cantada, la música y el deporte o el básquet, ¿no? Entonces, alguien con quien... ¿Somos amigos o no? Alguien con quien yo me tomaría un café para platicar sería con Kobe Bryant. Me dio... Yo soy un fanático del básquet. Jugué toda mi vida y yo era un fan en específico de él. Cuando murió, para mí fue muy, muy triste. Y no sé si te ha tocado ver algunas entrevistas. Generalmente en Instagram y en Facebook puedes ver como
pedazos de entrevistas y a mí me sorprende que a pesar de ser una persona, yo creo que era estudiado, pero no fue a la universidad como tal, entró directo de la prepa a la NBA. Pero a mí me sorprende la forma en que respondía las preguntas en las entrevistas. Siempre tenía una manera muy creativa de responder, en donde él platicaba que le hacen una pregunta, por ejemplo, de ¿qué prefieres tú, ser alguien que gana o alguien que no le gusta perder, ¿no? Y él decía, ninguna de las dos. A mí yo lo que voy es, si tengo esa mentalidad, cualquiera de las dos, me voy a frustrar. Si pasa uno, pasa la otra, ¿no? Entonces yo voy cada día intentando ser mejor, intentando aprender. No puedes llegar, la gente se frustra, no puedes llegar al pico de la montaña Everest de un día para otro. Tienes que ir paso a paso, camino a camino. Y otra entrevista que me gustó mucho fue una que dijo, alguien, por ejemplo, que se levanta a las 9 de la mañana, ¿no? Y empieza a entrenar de 9 a 11, luego va a comer, luego reposa, va a entrenar de 4 a 6 y pues se va a su casa y duerme así. Entonces pues entrenó 2 veces a la semana, digo al día, ¿no? Y luego dice, pero ¿qué tal si tú te levantas a las 3 de la mañana? Y dice, qué locura, ¿no? A las 3 y entrenas de 4 a 6 y entonces luego regresas y estás otra vez de 8 a 10 y así. Entonces él decía, yo ya entrené 4 veces en el día. Entonces, conforme pasan los años, la separación de aprendizaje que yo tengo, pues es exponencial con el resto, ¿no? Claro. Entonces yo le preguntaría qué alimentaba esas ganas de ser mejor. O sea, ¿cómo le hacía para mantenerse en ese nivel, en esas ganas, motivado para, pues porque a veces ganabas, ya pues estás compitiendo contra los mejores del mundo, ¿verdad? Entonces no siempre ganas, pero él siempre mantuvo esa motivación. Siempre hay un debate de si eso no es el mejor. Yo creo que el mejor definitivamente en el básquet fue Michael Jordan. Sin embargo, yo creo que él, lo que le pudo haber dado si hubiera sido vivo, lo que le hubiera podido dar a la NBA, al básquetbol en general, creo que hubiera sido muchísimo, ¿no? Pues lamentablemente fallece, pero creo que con él sería con quien yo tomaría un café. Oh, fibra sensible. Yo la verdad, siempre que ya me voy a poner serios, amigo. Sin lágrimas. Siempre que alguien me decía, ay, le pasó no sé quién a un famoso o a una persona pública, y luego decía, ay, no, hombre, hasta me enojé, o ay, no, hombre, y yo decía, qué ridículo, compadre, ni lo conoces. Bueno, el día que falleció Kobe, yo sí lloré. 26 de enero. Yo sí lloré. 26 de enero. Y todavía me aventé mi post acá de como si la familia fuera a verme. Claro. Muchas gracias, sentimos tu apoyo. ¿No? Entonces, sí, concuerdo. O sea, el impacto que tuvo sí está duro. Ahora, soy súper fan de sus... De hecho, tengo una rola que tiene un pedazo de un discurso de Kobe metido en la canción y metido al tempo del rap. Oye, tengo que escuchar. Ahorita te la enseño porque sí... Fibra muchas sensible. Gracias. Bueno. Sí, fibra sensible, pero muchas gracias al Villa que logró ese pedazo de arte. Pero muy bien. Entonces, pasando el icebreaker, así, ya pongámonos serios. Profesionalmente. Tema, cuéntanos. Excelente. Bueno, Gil, ya hablando un poquito más de tu experiencia, de tu carrera, que pasaste de la ingeniería a la parte de la administración, la planeación, el desarrollo de negocios y ahorita estás en la inteligencia de mercados. ¿Te imaginaste así tu carrera profesional cuando te estabas graduando? La verdad es que no. No así, más sí siendo empleado. Trayendo ahorita nuevamente a la mesa de lo fan que soy de Café de Datos, traigo a la mesa un podcast, un episodio que grabaron del emprendimiento de Datlas, ¿no? De ustedes como empresa. Yes. Y mencionó Pedro que él en su familia no tiene emprendedor, que todos en su familia fueron empleados. Y justo eso me ha pasado a mí. Y es como en todo, ¿no? Como la religión, o sea, tú creces con un aprendizaje, con una educación y para ti es lo normal, ¿no? Es el contexto en el que naces y mis papás fueron empleados toda su vida. Cuando llegó a trabajar mi mamá fue empleado. Mi papá fue empleado toda la vida. Y me di cuenta cuando me caso, mi esposa, su papá sí es emprendedor, tiene negocio propio y la dinámica o la forma de pensar es completamente diferente, ¿no? Entonces, pues es muy padre cuando empiezas a ver, a mí me tocó trabajar en 2 pymes
Entonces ahí empiezas a ver un poquito más o menos cómo es esa dinámica, la parte familiar, la parte de que tienes que sobrevivir en el negocio. Sin embargo, no dejé de ser empleado nunca, ¿no? Sí tengo esa cosquillita de en algún momento de mi vida, sobre todo por la parte de tener mi tiempo propio, no depender de alguien o no estar trabajando para alguien. Pero la verdad es que la vida corporativa me gusta, el trabajo corporativo me gusta. Y sí lo imaginé en la parte de corporativo, más no así con tantos cambios que he tenido, ¿no? Con tantos cambios que he tenido. Ahora, en este sentido, pues también cambias de rol y cambias un poco de industrias, ¿no? Y de responsabilidades. O sea, en ese sentido, ¿cómo ha sido? ¿Cómo has visto esa evolución así de repente de estar en una industria, luego en otra, luego en un rol y luego en otro? O sea, ¿qué le has visto? ¿Qué le has aprendido? ¿Qué no te gustó? ¿Qué sí te gustó? Cuéntanos los secretos. Para empezar, como te decía, trabajé en 2 pymes y es muy diferente trabajar en una pyme y en una empresa, una gran empresa, ¿no? Un corporativo grande. Los roles que he tenido, lo que me tocó tener al principio, después de maestría, fue en donde pude abarcar todas las áreas. Me tocó ser gerente general en 2 empresas diferentes, una en el sector de la construcción, es una empresa que hacía ventanas y la otra hacía bolsas de plástico para supermercados. Y ahí aprendes mucho porque alcanzas a ver todo el contexto, ¿no? Cuando uno se enfoca o estudia, no sé, medicina, pues sabes que vas ahí, aunque haya muchas ramas, estudias de contador y vas a eso, ¿no? Y entonces cuando eres gerente de una empresa y alcanzas a ver todo, empiezas a tener mayor sensibilidad. A lo mejor no alcanzas a profundizar en algo, pero tienes mayor sensibilidad de lo que pasa en muchas áreas y el impacto que puede tener un área desde la parte de compras hasta la parte de ventas, ¿no? Me tocó lidiar con ser jefe de personas que eran de mi edad y entonces eso es un aprendizaje. Yo creo que la parte humana es la más difícil, y más cuando no tienes tanta experiencia, no sabes cómo van a reaccionar la gente, cómo mantenerlos motivados, que esa es la parte que en la que me he enfocado más a lo largo de mi carrera, en cómo mantener motivado a mi equipo, porque pues, no siempre son los mismos motivadores, ¿no? Y bueno, lo que me he dado cuenta ahorita, hablando o retomando la parte de datos, es que creo que los últimos años han sido exponencialmente el crecimiento en cómo usamos los datos, ¿no? Y en herramientas para poder utilizarlos de mayor manera, de una manera más fácil, los visualizadores de datos y toda la tecnología y ahora con la inteligencia artificial, ¿no? Pero viendo hacia atrás me di cuenta que siempre estamos usando los datos. Todo el tiempo, seas del lugar que seas o seas del área que seas, siempre estás utilizando los datos. Y pues parece raro como no, a lo mejor no te dabas cuenta lo que pudieras haber hecho en su momento y vas adquiriendo experiencia y pues eso te va cambiando ciertas perspectivas y que luego los empiezas a aplicar en tus nuevas responsabilidades, ¿no? Ahora, deja tú ser jefe de gente de tu edad. Cuéntame cómo es ser jefe de gente mayor, compadre. Porque, digo, a nosotros nos tocó apenas muy recientemente que uno de los chicos que estuvo con nosotros era mayor que nosotros, pero mayor te estoy hablando marginal de, o sea, tenemos 31 y era 34, güey, así, o sea, como que todavía lo sientes de la misma generación. Sí. Pero ¿qué onda con liderar gente así de la edad de tu papá? O sea, así ya cuando dices tú, aquí en la chamba tengo a 2 de la generación de mi papá y uno que ya le anda tirando a la generación de mi abuelo. O sea. Jole, fíjate que creo que va a depender obviamente de la persona a quien con quien te toca trabajar, ¿no? Pero te voy a decir algo, me batallé más con la gente de mi edad que con la gente mayor. No sé si me tocó la suerte, en Alcore me tocó la gente de mi edad y entonces era muy constante el hacer actividades, típicos team building, ¿no? De mantenerlos motivados, claro. O sea, todo eso para ver cómo es convivencia, integración y videos para mantenerlos motivados, porque hace poquito un director de recursos humanos me dijo, oye, está bien que quieras motivar a las personas de tu equipo, solo ten en cuenta que generalmente la motivación, cuando es un aumento de sueldo, cuando es un crecimiento por algo, la motivación dura en promedio 3 meses. Sí, esa motivación del cambio dura 3 meses. Entonces, el resto de las cosas, no vas a estar dando aumentos cada 3 meses, ¿verdad? Claro. Ese resto de las cosas de mantener motivado después de esos 3 meses, durante el año, etcétera,
pues requiere trabajo de conocer a tu gente, de qué los mueve, qué los motiva. Y entonces te digo, en ese momento en Alcore me tocó y pues están en el celular, ves a la gente que está platicando y no te hace caso y no llegan las fechas en las que tenían comprometidas. Y luego me muevo de ahí a una empresa, Superbac, en donde me tocó trabajar con gente que ya está a punto de jubilarse. Entonces, gente de 40 para arriba, de algunos de 60 años. Y la realidad es que ahí lo más complicado era mantenerlos motivados también. Pero hacían lo que tenían que hacer. O sea, la gente mayor, pues por ser, ya traen una disciplina de que iban a trabajar. O sea, ellos llegaban a las 8 de la mañana, hacían lo que tenían que hacer y se iban a su casa, ¿no? Entonces fue más complicado para mí. A lo mejor también por la experiencia, fíjate. Pero creo que la gente mayor, y ahorita por el momento en el que estamos, ahora que hablamos de las generaciones de cristal y así, pero esa generación, la verdad, mis respetos, o sea, es súper trabajadora, no batallé nada y me enfocaba en mantenerlos motivados, ¿verdad? Porque pues su día era eso y yo siempre ahorita le digo a mi equipo, pues tenemos a nuestra familia, pero la familia, o sea, el trabajo es la principal familia porque ahí ves más a la gente con la que trabajas que a la gente, ¿no? Duermes 8 horas, estás en el trabajo 8 horas y llegas a tu casa, cenas, comidas tantito y a dormir, ¿no? Y luego otra vez el día a día. Y pues hay que mantenerse motivados y hay que mantenerse contentos y querer lo que haces para que, pues, para sobrevivir. Para sobrevivir. Para sobrevivir, sacar la chamba. Así es. Bueno, igual ahorita también, hace un momento nos estabas hablando de los datos. Un poquito el tema de los datos. Cuéntanos un poco acerca de las tecnologías que usabas, qué tipo de datos analizabas, también qué decisiones te tocaba hacer con base en esos datos. Y eso cómo cambió cuando llegaste a la Mosa, ¿no? Ahorita nos estabas hablando del Core, de Superbac. ¿Cómo cambió cuando llegaste a la Mosa? Fíjate, creo que mi herramienta predilecta siempre en todos los negocios, en todos los puestos que he estado, ha sido Excel. Antes, por favor, Microsoft, ya. Antes, híjole, cómo me hubiera gustado ahorita que lo conozco, o no sé si ya existía y no lo conocía la empresa, haber tenido Tableau o alguna herramienta de estas poderosas que te permite hacer de todo. Y en su momento, por ejemplo, antes de la maestría, yo trabajé en Cablevisión como ingeniero de producto. Y pues teníamos que ver todos los clientes, analizar los tipos de suscripción que tenían y entonces basados en eso pues ofrecías algún tipo de servicio, ¿no? Entonces siempre está, como les decía ahorita, ¿no? Siempre estás viendo datos, para todos son los datos. Y hacíamos un análisis siempre en Excel. Y ¿cómo cambió en la Mosa? Creo que cambió más, no tanto cuando llegué a la Mosa, porque a la Mosa llegó a la parte de dirección financiera, también Excel. La verdad es que es muy fina esa parte donde tienes que evaluar alguna empresa. Es lo que me tocaba a mí, las responsabilidades que tenía ahí, evaluar algún proyecto interno de inversión. Pero cambió más inclusive cuando llegó a esta nueva responsabilidad ahorita en la parte de inteligencia de mercados, que ahí es donde empiezo a conocer toda esta parte de inteligencia artificial, de nuevas herramientas, y en donde tengo que empezar a aprender a hacerme preguntas para ver qué cosas puedo resolver con datos, ¿no? Y ahora sí empieza todo el tema del Tableau, los datos y a manejarlos de forma diferente. ¿Y qué cambió? Que estamos acostumbrados, yo creo en general, a siempre hacer un análisis hacia atrás, en la historia, ¿no? Y es lo que nos dice, oye, pues hasta aquí, ya cerró el año, ya cerró el mes, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo resultó el mes y qué es lo que vamos a hacer? ¿Y cómo le hacemos para diferenciarnos de la competencia, creo yo? Que es lo que nos da la tecnología ahora. Pues, oye, ¿cómo podemos predecir el futuro? Nunca va a ser exacto, pero pues lo mejor que te puedas acercar, creo yo, que te va a dar una ventaja competitiva siempre ante tu competencia, ¿no? Y pues eso me he estado enfocando en aprender sobre cómo pronosticar los datos, cómo hacer forecast, cómo hacer forecast. Entonces, creo que ahí es donde cambió la parte del mercado que ahora analizo. Y la verdad es que me está gustando mucho el tema de los datos. Oye, me encantó porque justo acabamos de
el episodio pasado hablar también de herramientas y todo. Y justo nos decía Diel, es que ahorita que sepan Excel es más importante que sepan inglés. Y todavía me ganché yo porque lo mismo le decía a mis hermanos. Yo soy el mayor de 4 hermanos y les decía, olvídate, si sabes conjugar el verbo to be, nunca me lo han preguntado en ninguna entrevista de trabajo. Pero te lo juro que sí me han preguntado si sé hacer una tabla pivote y no sabía. O sea, entonces, poderosísima la herramienta de Excel. Y by the way, Tableau salió en el 2003. Tableau en el 2000, Sí. no, pues ya existía. Más ya, menos, ya existía. pero en Estados Unidos. Ya. Luego ya se volvió este monstruo y todo el rollo. Y Power BI pues vino a salir como hasta el 2011. No, y digo, como quiera, Excel es una súper herramienta. O sea, es impresionante a veces que llega un proveedor y te muestra unos tableros impresionantes que dices, caray, pues que esto es un PowerPoint o que es un Excel, ¿no? Sí está muy, muy cañón lo poderoso que puede llegar a ser Excel con los macros y todo esto. Sí, sí tiene los poderes bien acá, ¿no? Y luego la mayoría de nosotros todavía te preguntan, bueno, ¿y le sabes al Excel? Y tú, sí. Entre intermedio y avanzado. y tú tomas una segunda Microsoft. Sé usar buscar Bay. Sí, que compadre, te sabes 4 fórmulas. Que no haya un actuario en la sala porque te va a voltear a ver así como que no sabes de lo que hablas. Y empieza la racita de Visual Basic y tú, salud. Pero está chido esa parte. Ahora, en este sentido, Gil, me llama mucho la atención como dices, oye, de pronto el salto no fue tanto a lo mejor de la industria, no fue tanto a lo mejor de la empresa, sino dentro del mismo corporativo en donde yo estaba chambeando, ese cambio como de rol o de perspectiva. Y se me hace bien interesante porque justo en la parte de inteligencia de mercados, mucho de lo que está sucediendo ahorita es justamente driveado, ¿no? O va muy en línea hacia esta parte que le llamamos nosotros estadística predictiva, ¿no? Sí. Es decir, una cosa es la parte descriptiva que acabas de mencionar, oye, a lo mejor visualizar, a lo mejor hacer el postmortem famoso, que es histórico y todo el rollo. Siguiente paso, ¿no? Naturalmente, después de analítica descriptiva, es predictiva, ¿no? Y la ya prescriptiva y cognitiva y todo este cotorreo que no nos vamos a meter por ahí, ¿no? No es conferencia. Pero me llama mucho la atención porque justo creo que es un paradigma bien importante a nivel organizacional el tema de dejar de pensar tanto en esa parte como descriptiva y empezar a combinar esta parte predictiva, ¿no? Que sin duda hay mucho peso de la historia en la parte predictiva, porque al final del día algoritmos y todo y matemáticas funcionan un poco con base en la historia, pero creo que sí esa parte que acabas de mencionar es una conciencia que no toda la organización o no todas las organizaciones tienen. Nosotros acabamos de aventarnos un debate la semana pasada con un cliente, digo saludos y abrazos, ¿no? Todos somos amigos, pero de oye, es que hay que mejorar el algoritmo y es que si es capaz de predecir el 72, pues para llegar al 80 y todo el rollo. Hermano, pregúntame si el negocio va a entender la cantidad de variables que le estamos metiendo, porque ya van 16 variables. O sea, le voy a explicar cómo abrir una nueva sucursal con base ya en 16 variables y estamos peleándonos por 72 a 73% de predicción. Mejor, ¿qué te parece si vamos y le decimos que hay un modelo que es más de 70%, whatever los decimales sean, y tiene estas variables y empezamos a implementarlo, ¿no? Y a lo mejor ya en la práctica creo que se puede nutrir de maneras muy distintas a ahorita pelearnos aquí en el escritorio por si 72 o 73, ¿no? Entonces, creo que esa parte también es bien importante. Ahora, nos hablas justamente del rol que hoy tienes. Vamos a viajar contigo en un día a día. O sea, ¿qué onda? Llegas, te preparas el café a 9 de la mañana. ¿Cuál es el primer problema que te disparan o qué? ¿O cuál es como el gran reto, las actividades del día a día? O sea, ¿en qué te molesta la raza? ¿De qué se tratan tus correos? ¿De qué se tratan tus whatsappazos, tus fuegos que tienes que apagar? Híjole, si no hay café, la verdad es que no despierto, así que sí le atinaste. Pues mira, yo soy un área donde mis clientes son internos. El área de investigación de mercados, pues ¿qué hacemos? Hay como dos grandes partes, ¿no? La parte de los reportes de Business Intelligence y la parte de investigación de mercado. La parte de investigación de mercado hacemos estudios, no los hacemos, digamos que los creamos, pero tenemos proveedores que nos hacen los estudios de mercado. Nosotros los coordinamos. Los diseñan, ¿no? Exactamente, los diseñamos y ellos nos ayudan a la implementación. Esto lo hacemos a veces de diferentes frecuencias, pero nos sirve para darle seguimiento a la historia de cómo vamos y cómo vamos cambiando. Eso se le presenta a las marcas. En mi empresa tenemos 3 marcas.
Que ese es buen punto, como para la raza que no lo conozca. Sí. Grupo La Moza. Primero aviéntate el contexto de qué onda, qué hacen y de marcas, cuáles marcas. Listo. Grupo La Moza tiene dos grandes negocios. El negocio de revestimientos, pisos y muros, revestimientos. De cerámica. En general son de cerámica y porcelánico. Y el otro negocio es de adhesivos. Cuando yo entro a La Moza, entré en el corporativo, en la parte financiera, donde mis clientes pues eran los dos negocios, y luego me moví al negocio de revestimientos. Acá en revestimientos, como te digo, estoy en la parte de inteligencia y pues tenemos 3 marcas. En la parte de los pisos, Porcelanite, que es pues, la marca más grande en México. La Moza, que es la primera marca en México, más, digamos, la más antigua. Y Firenze, que es nuestra marca pues premium, digámoslo, ¿no? Es bastante más chica. Y esas son las 3 marcas que tenemos. Cada uno tiene su gerente, que los gerentes de marcas son mis clientes principales. Nice. Y basado en los estudios que hacemos, pues ellos deciden los productos que van a sacar, basado en los estudios y en los reportes que tenemos. Los diseños, los productos, los formatos, todo referente al producto se basan en nuestros estudios. Y en otras cosas, ¿verdad? Tendencias, diseño, y etcétera. Y la parte de los reportes que les damos también les sirve a ellos para saber, oye, pues cómo estamos, cómo nos fue en el año, cuáles son las tendencias, qué es lo que más se está vendiendo, cómo le está yendo la competencia. Y entonces pues se basan en todo eso. Ellos tienen acercamientos con los clientes principales. Algo muy, muy raro, muy diferente a otras industrias. Nuestra industria, para empezar, es una industria que una persona común y corriente, no digamos no experto, no un arquitecto, etcétera, que compra continuamente, pero una persona compra piso una vez en su vida, tal vez 2 máximo, ¿no? Pues cuando va a cambiar una casa. Y ahorita más que compras una casa ya tiene el piso, ¿no? Entonces, claro, no es una industria a la que puedas ir allá afuera a preguntar continuamente, oye, pues el piso, ¿y cómo lo ves? Bueno, sí. Mi mamá, entonces, que hace 32 años. Por ejemplo, nosotros hacemos nuestros encuestados para el ejercicio de salud de marca, por ejemplo, son gente que haya comprado en el último año o intenders, que son las personas que te dicen que van a comprar en los próximos 6 meses, ¿no? Entonces ahí se cierra, porque si son personas que compraron hace 2, 3, 4 años, pues ya no me sirve, porque ya los pisos cambiaron, las formas cambiaron, estamos en otro momento. Claro. Y es mucho más complicado sacar información del cliente final, del consumidor final. Una, porque pues no es del día a día, no es del consumo masivo como unas papitas, como un gansito. Ya me aventé una marca, pero bueno. Y entonces el piso, pues si ya lo compró y le preguntas, pues oye, o sea, ya no me pude arrepentir, ¿verdad? Ya no lo voy a cambiar. Entonces es complicado sacar información del consumidor final. Y además, pues no investigas tanto del piso. Lo investigas hasta que estás en el momento en que vas a comprar el piso. Entonces, es un producto que lo quieres sentir, no es un producto que ahora en la pandemia la gente pues empezó a investigar y a pues sí, educarse un poquito más acerca de la industria. Sin embargo, es algo que quieren sentir y eso es algo de lo que nos dimos cuenta, ¿no? No es tan fácil venderlo en línea, por ejemplo, y tienes que ir a sentir el piso, a tocarlo, porque si no es lo mismo si es para afuera, si es para la cocina, si es para el cuarto, si es para el cuarto de los niños, si es para la terraza, no, todo es diferente, ¿no? Y entonces, aún así, y bueno, algo interesante es que el decisor de la compra, la persona que más decide es la señora de la casa, ¿no? Entonces, pues eso es a quien le tienes que hablar. Entonces, pero al final de cuentas muchas veces no saben lo que quieren. El driver principal de la industria es el precio y la disponibilidad. Entonces puede decirte a alguien, oye, ¿sabes qué? A mí me encanta. Tú lo entrevistas y le dices, es que a mí me encantaría tener un piso rosa mexicano en la casa. Y la realidad es que pues no va a combinar con los muebles. Y entonces cuando lo compras, si te dice, oye, pues es que hay que lanzar un producto rosa, pues no lo vas a hacer porque al final de cuentas no es algo que se consumiría, ¿no? Nos hemos dado cuenta de eso, de la complejidad al momento de hacer los estudios. Y entonces pues vas adaptando y vas, pues sí, adaptando tus cuestionarios para que puedas sacar la mejor información posible. Y eso es bastante complejo. El arte de hacer preguntas, luego se aventan ahí el libro, ¿no? Sí, yo creo que estaría muy bien. Para los mortales.
Bueno, y ahorita que hablabas, por ejemplo, del piso rosa mexicano, ¿tienes alguna anécdota o historia chistosa que te haya sorprendido cuando recién llegaste o asumiste el puesto ahorita de gerente de inteligencia de mercados? Algo que los datos te hayan dicho. Pues mira, la verdad es que no, o sea, graciosa sí que me acuerde, no en planta. O sorprendente. No en la Moza, fíjate, no en la Moza, pero les voy a contar una que pasó en Superbac. Ujú. Ahí duré nada más un año y cuando yo llegué, les voy a platicar bien rápido cómo es un proceso porque la verdad es que está muy interesante. Proceso para hacer bolsas de plástico, que ahorita ya me salí justo a tiempo por todo el tema de la reforma y todo eso. Ya ni hay bolsas de plástico. Algo Algo sabía. No es cierto. Pues tienes, hay mucho, la realidad es que no es tan, el plástico puede ser utilizado bastante bien. O sea, no es como el tema de hacer bolsas de papel, por ejemplo, es mucho más caro, gastas mucha agua, gastas el tema de la madera y todo, o sea, es muy caro hacerlo. El tema del plástico es súper reciclable. Entonces, si hubiera un buen uso, si las bolsas, oye, sabes que yo llego y las bolsas que tengo que ya se rompieron, si las regreso en algún lado y se pudieran reciclar, la verdad es que sería maravilloso, pero pues no tenemos esa cultura aquí. Entonces, para hacer una bolsa de plástico utilizas mucho material reciclado y hay pellets de alta densidad, baja densidad, de plástico, etcétera, y luego le pones un color dependiendo de la bolsa de plástico que vas a hacer. Se combinan en muy alta temperatura y luego después salen unos rodillos, ¿no? Y le sopla al plástico por dentro, se hace un tubo muy grande y luego hay unos rodillos que lo van haciendo. Entonces llegaba a cierto momento el rodillo, ahí lo cortaban los operadores y luego lo pasaban a la imprenta. Entonces cuando yo llegué estaban los números en rojo, la empresa estaba en números rojos, no estaba dando la empresa por diferentes factores. Y yo venía o les comentaba ya a los dueños que yo tenía mucha experiencia en la parte de operaciones y manufactura esbelta y muchas cosas, ¿no? Fíjate que en un año se logró dar la vuelta, o sea, la empresa mejoró bastante y una de las cosas que hice principalmente pues fueron datos. Pero la forma en que fue es que compré un pizarrón y lo puse ahí en medio de donde estaban los rollos y entonces pues no era una especie de competencia, sino que la gente empezó a poner ahí cuántos rollos llevaba por turno. Y entonces se cuenta que incrementó bastante la eficiencia de la gente. ¿Por qué? Porque ya veía ahí cuánto estaba haciendo el compañero de al lado y cuánto llevaba uno. Entonces empezó la competencia interna sin querer queriendo. Y esa fue la forma en que le dimos la vuelta, ¿no? Hablando de motivación, la verdad es que y entonces, ¿qué fue? Pues que ellos tenían los datos ahí. Entonces, oye, ya lleva 2 y yo llevo 1 nada más. Y luego de repente, cuando antes de eso veías a la gente, híjole, no salió. Y haz de cuenta que cortaban rollos y lo echaban al reciclador. Y era una pérdida de tiempo, de costos, de eficiencia impresionante. Y entonces, cuando hicimos eso, se le dio la vuelta a la tortilla completamente y la gente empezó a hacer, eran 2 rollos por turno, 3 rollos por turno y empezó a incrementar. Y la verdad fue muy gracioso para mí como con algo que nada que ver tecnológico, era un pizarrón literalmente, cómo la eficiencia de la planta pudo incrementar con una sola cosa. Hey, si te está gustando este capítulo, ¿te interesaría aprender un poco más? Te invitamos a Atlas Academy, nuestro nuevo lanzamiento en donde compartimos cursos, podcasts, blogs, playbooks y muchos recursos más de aprendizaje. Y lo mejor es que todo tiene una versión gratuita. ¿Por qué no lo intentas? Ingresa a www.atlasacademy.com y genera una nueva sesión para que puedas empezar a disfrutar de todo este conocimiento. Continuamos con el capítulo. Perdón por esta pregunta, pero si no la hago aquí me van a tirar en la comunidad. ¿Quién te dio? O sea, guíame por favor
por tu proceso lógico para decir, aquí hace falta un pizarrón? O sea, ¿quién te dijo que eso iba a generar algo en general? O sea, ¿cuál era tu hipótesis? O sea, ¿lo ibas a poner simple y sencillamente como para monitorear tú y luego de la nada se dio este efecto de gamification que ahora le llaman, que está muy de moda, ¿no? Y competencia y todo el rollo, competencia sana y todo. Pero ¿cuál fue tu lógica? O sea, tú dijiste, no, pues déjame aquí mapear tiempos y movimientos muy ingenieril y lo pongo y ya está, ¿o qué? Exactamente. Haz de cuenta que te decía, es una pyme y todo era en Excel, ¿no? Entonces, pues la gente, los gerentes o los jefes de ahí de área salían, hacían sus anotaciones en libreta, de luego de la libreta el Excel, etcétera, ¿no? Y no había una ERP ni nada como tal. Y entonces yo dije, oye, pues lo que no se mide no se puede mejorar, ¿no? Y de ahí partimos. Y así fue. Entonces dije, bueno, si lo ven, y puede ser que entonces se apuren un poquito más a querer por turno ellos, y no era la competencia de al lado, sino oye, yo hice tantos el día de hoy, ¿cuántos voy a hacer mañana? ¿No? Sí, entonces, o sea, superarse cada quien y entonces el que lo vieran ahí, porque a lo mejor podían contarlos, oye, llevas uno, y entonces me voy y me meto ahí a la oficina y le pongo cuántos hizo, pero el que estuviera ahí a ojos de todo, ellos iban a saber, todos iban a dar cuenta que era algo que se estaba midiendo. Y entonces, pues de ahí partió, la verdad. Wow. Muy buena historia. No, sí, no me lo hubiera esperado. Estuvo buena, la verdad. Qué bueno que ya estamos grabando. Sí. Creo que mi reacción hubiera sido otra, así fingiendo la sorpresa de que si ya me lo hubieras contado. Pero qué buena historia. Qué buena historia. Vamos, ¿qué? 40 minutitos. Yo creo que nos aventamos otros 20, ¿no? Sin miedo. Todavía faltan preguntas y varias cosas. Como gustes. Aquí tengo café todavía. Si no traes prisa. No, y si no te damos más café, eso es lo de menos. Pero creo que estamos llegando a un punto bien interesante. Sobre todo porque ahorita me quiero regresar a esta parte, como decías, de inteligencia de mercados y cómo los retos que estás teniendo, que son propios de la industria, del contexto, del tipo de usuarios, etcétera, etcétera. Cuéntame qué onda, porque también con Adiel platicábamos en el episodio pasado. Sus clientes son internos. Estamos acostumbrados a platicar con gente cuyo cliente, desde la definición per se del concepto, estás pensando en una persona que te compra que es ajena a la organización, que viene y transacciona, ¿no? Dinero, money. Y entonces ese es el cliente. Pero ustedes, en tu caso, tú tienes clientes internos. Cuéntame cuál es el principal reto o sea, literal, no sé, si el cliente externo se queja del precio, ¿de qué se queja el cliente interno? O sea, ¿cuál es el gran reto a taclear con el cliente interno? O sea, ¿de qué se tratan esos como negociaciones, ese estira y afloja? O sea, ¿qué es lo que le cuidas de atributos, de características, a lo que sea que haces para atender al cliente interno? Qué padre pregunta, porque no, a lo mejor no me la he hecho a conciencia, pero pues es algo del día a día también. Yo creo que el reto más importante es, como gerente de marca, mis clientes internos, o sea el puesto que tengan, porque no nada más son ellos mis clientes internos, son varios, la gente comercial, etcétera. El reto principal es que, como tú acabas de decir, ¿no? Ellos son expertos en el cliente. Entonces, cuando yo les llevo algo, pues ellos saben más que yo muchas veces de muchas cosas. Y entonces, oye, pues no me hace sentido. Oye, es que me dijiste aquí esto y no creo. O yo no estoy viendo esta tendencia. Entonces, y no solo ese es mi cliente, ¿no? Nosotros, como empresa, vendemos a través de un canal de distribución. Entonces, ese es otro escalón. Tengo mis clientes internos, mi cliente principal, mi cliente, principal, que son los distribuidores, pero el consumidor final es un tercer escalón. Entonces, ¿a quién tengo que conocer yo? Al consumidor final y además a mi cliente, porque no es lo mismo el cliente pequeño que el cliente grande, el cliente que vende productos económicos, el cliente que vende producto premium. Y es un reto muy grande. Y más, yo tengo casi ya 2 años en el puesto. Si tienes clientes internos que tienen años y años en la empresa, que ya conocen la industria, conocen al cliente, conocen pues los secretos, digamos, de las transacciones, del mercado, de los comportamientos, del momento en el año,
de lo que te están pidiendo, de lo que te están preguntando, todo eso, la realidad es que hay que meterse y hay que conocer el punto de venta, hay que conocer a los clientes, hay que conocer todo. O sea, es todo un contexto el que tienes que conocer, porque hay cosas que muchas veces los números te pueden decir, pero hay veces que el feeling vale más. Los datos son maravillosos, pero muchas veces el feeling te da una idea, una noción de por dónde dirigir esos datos. Claro. A veces tienes, muchas veces creamos escenarios, ¿no? El bueno, el mejor y el conservador. O el bueno. Entonces ese feeling muchas veces te dice dónde poner tu base, dónde poner, o claro, sabes que ya sé cómo va a ir el mercado, entonces pues lo más probable es que vaya por el conservador. O vamos bien, pues va a ir por acá. Entonces ese feeling te ayuda también a guiar y a seleccionar por dónde van los números, ¿no? Entonces, yo creo que ese ha sido el reto más importante desde que llegué. El que tu cliente interno, de la información que estás dando, tu cliente interno conoce más del cliente, del cliente final. Ahora se me hace bien interesante esto que dices del reto de que ellos conocen tanto como a veces tú conoces y todo el rollo, pero incluso también el feeling y todo esto te ayuda muchas veces a explicar algún comportamiento que estás viendo en los datos. O sea, también nos acaba de pasar hace 2 semanas de que oye, es que estos están saliéndose como del estándar. Era un tema de tiempos de promotores de venta, ¿no? Okay. En piso. Que llegan y ponen el producto y todo el rollo. Y nos decían, oye, es que resulta que si van a X tienda, se tardan más que en esta X otra tienda. Pero te está hablando de 2-3 veces más el tiempo. Entonces decíamos, oye, ¿qué onda? Oye, nos sentamos a platicar con uno de ellos y lo, compadre, es que el gerente de esta tienda me pide que acomode toda la categoría. O sea, yo voy a dejar mi producto a mi espacio de aquel, yo tengo que acomodar toda la categoría. Y entonces el jefe naturalmente le decía, oye, ¿para qué haces jale para los demás? Compadre, si no hago eso, no tengo, o sea, es como el equivalente a pagar piso, de que, sí, pues si no hago ese jale, pues no me dan ni siquiera mi espacio. Claro. Entonces, ¿cómo lo metes? O sea, ¿cómo lo explicas en una gráfica en donde de pronto outliers y todo el rollo, ¿no? O cómo lo metes en tu modelo, o cómo metes esa variable en tu modelo, ¿no? Los tipos de gerente, ¿no? O algo así. Sí. No, pues no, explican en ChatGPT que existen ciertos gerentes que te piden. No, está muy bien, está muy buena onda. Bueno, y ahorita hablabas de pronto de conocer al cliente, de los datos. ¿Cómo es la relación con los distribuidores? Los distribuidores de la Moza, ¿ellos también les ayudan a levantar datos? ¿Qué tipo de datos levantan con ellos? ¿O también ustedes les brindan algún tipo de análisis o inteligencia? Pues, por ejemplo, desde tu área de inteligencia de mercados. ¿Y cómo hacen esta sinergia? Qué buena pregunta. No sé qué tanto puedo hablar de esto, pero bueno, no es ningún secreto, ¿no? Nosotros... Si no lo editamos. Sí. Nosotros, por ejemplo, cuando hacemos el estudio de salud de marca, nosotros como empresa en México somos los más grandes, ¿no? Los que más share PDM tenemos. Sin embargo, cuando tú le preguntas a alguien cuál es la primera marca de pisos que se te viene a la mente, si yo les hago esa pregunta, ¿qué dirían ustedes? Buen punto. No, pues yo sí ustedes, pero por ya traigo sesgo de un par de años. Es verdad. Pero bueno, la realidad es que lo primero que dicen es Interceramic. Y les voy a explicar por qué. Y es por mucho, o sea, el top of mind de Interceramic es por mucho el más alto. Ahorita ya no, porque se han hecho buenas cosas, pero... Pues se anuncian en los partidos de fútbol, ¿no? No, porque nosotros tenemos 100 años existiendo. Sin embargo, toda la vida hemos existido y nos hemos vendido a través de un canal de distribución, un canal tradicional. Interceramic no se vende así. Interceramic tiene sus tiendas propias. Entonces Interceramic fabrica e Interceramic tiene allá afuera, pues Interceramic. Entonces tú ves los títulos de las tiendas. Sí, bueno, pasas lo por ves, exactamente. Entonces, una tienda de Interceramic que vende Interceramic. Nosotros, no sé qué tan... Bueno, aquí Plomería García vende la Moza. Claro. Gilsa vende la Moza. Entonces, ¿qué sucede? Pues que tú reconoces la marca que primero es Gilsa, Plomería García, etcétera. Entonces, pues eso hace que no lo tengan en mente de forma tan fácil. Entonces, nos hemos intentado apoyar mucho. Ahorita que está la tecnología, muchos de nuestros clientes más pequeños, distribuidores más pequeños,
pues no tienen ni siquiera tampoco una ERP, ni van siguiendo los datos, ni van, ¿no? Entonces hemos trabajado con algunos grandes, medianos, etcétera, de intentar instalar tecnología que les permita a ellos ver cómo están, por ejemplo, nuestros inventarios y que nosotros veamos también los de ellos para empezar a reaccionar entre algunas cosas, ¿no? Reaccionar un poquito más rápido. Entonces, sí estamos dándoles a ellos ciertos análisis y estamos intentando que ellos nos compartan también ciertas cosas para, pues para trabajar en conjunto, ¿no? Al final de cuentas no es ningún secreto. Yo creo que todos quisieran trabajar cliente-proveedor y que sea lo más sencillo posible, y esto es, o sea, es un tema de empresa. Ahorita yo creo que en nuestro caso tenemos que unirnos los competidores y toda la industria porque empezará a haber sustitutos. O sea, nuestros competidores principales van a ser sustitutos y como industria tenemos que protegernos, ¿no? Y yo creo que ese es el secreto de todos, en cómo podemos hacer que la industria se mantenga, que sea cada vez más innovadora y que de esa forma pues pueda ser más sencillo y más fluido, ¿no? Nice. Pues ahora sí, llegando al bloque final, mi estimado Gil, un par de preguntas ya finales nada más. Seguramente, ¿no? Desde tu rol y todo, como dices, tienes clientes internos y tú a su vez seguramente eres cliente de algunas áreas estratégicas por allá en el grupo y todo. Pero cuéntanos, para aquellas personas dentro de sus organizaciones, llámese gerentes, directores o gente que está en la parte como más táctica, operativa, que de pronto tienen que ir hacia la parte estratégica a justificar de pronto proyectos de innovación, de pronto proyectos de datos, de pronto proyectos que a lo mejor el negocio no está naturalmente familiarizado, lo que sea. Pues cuéntanos un poquito qué le puedes decir a estas personas que van a ir a buscar ese sponsorship interno, qué tips, qué evitar, qué no decir, qué sí decir, qué pensar, qué no pensar, cómo diseñar esa petición, ese requerimiento. Complicado, pero el primer consejo que les daría yo a quien no tenga una maestría, que estudie una maestría. Si es en el IPADE, mejor. Un saludo a todos. Un saludo a la gente del IPADE. Segundo, sí los datos son muy importantes, pero yo creo que hay como un proceso en la parte de los datos, ¿no? En donde te haces primero preguntas de qué es lo que quiero resolver. Después haces una búsqueda de dónde está la información, dónde están los datos. Después trabajas con los datos y luego finalmente está el storytelling, que esa parte también es súper importante. Puedes ser un genio en la parte de los datos y ponerlos súper bien acomodados y todo, pero está la parte del storytelling que la realidad es que pues los directores no se van a meter a hacer la parte operativa, ¿verdad? Ellos nada más quieren recibir. Bueno, y aparte de todo trabajaste un mes en los datos y tienes cantidad de información y te van a decir, oye, bueno, pero pónmelo en una slide. Resúmelo en una slide, resúmelo en 2 slides, ¿no? La ejecutiva. Entonces, sí. No. Pásame la presentación ejecutiva. Y tú ya tenías tu presentación de 120 slides, ¿no? 120 más las otras 30 que están escondidas con anexos. Y esa parte del storytelling también es súper importante. El cómo transmites, muchas veces puedes tener algo súper bien y si no lo transmitiste hasta puedes confundir. Si no transmites bien, a veces hasta puedes confundir y sale peor, ¿no? Entonces, esa parte fina, yo recomendaría también estudiar sobre toda esta parte del storytelling, el cómo comunicar correctamente la parte de lo que estás trabajando en los datos. Rodearte de gente mejor que tú o rodearte de gente buena, porque pues es la forma en que vamos a crecer. Tú no vas a aprender, o sea, si te rodeas de gente que no ha triunfado, que no es ganadora, o de gente que no quiere crecer, pues te vas a contagiar de eso, al final de cuentas, ¿no? Y yo creo que rodearse de gente buena, quitarse el orgullo de decir, oye, híjole, es que este es mejor que yo, o lo que sea, ¿no? Pues oye, ¿qué le podemos aprender a esas personas? Y compartir. Siempre somos a veces celosos, incluso dentro de las mismas empresas. Hacemos estudios, hacemos todo. Y, oye, híjole, no se le compartes esta área porque pues, a mí a veces yo batallo con eso porque pues lo que hacemos es para el final de cuentas para toda la empresa, ¿no? Claro. Y en general creo compartir los hallazgos como esto que hacen ustedes del podcast, que pues estamos compartiendo los invitados. Yo te decía ahorita,
antes de empezar a grabar, los invitados que han tenido impresionantes. O sea, a mí me sorprende la cantidad de gente que conoce Tuipero y todo Atlas. Gracias a todos que han pasado por esa silla. Sí, y eso para mí es bien valioso porque nos da la oportunidad de conocer puntos de vista que alguien que a lo mejor a veces no conoces o no puedes platicar. Y aquí, pues la verdad es que me ha tocado escuchar varios y he aprendido mucho de su podcast, ¿no? Y un consejo final sería el siempre estar pensando cómo me visualizo en 5 años, ¿no? Y entonces luchar en son de eso para que empieces a trabajar en lo que tú crees que eres bueno, en las fortalezas que tienes. A veces no somos buenos en algunas cosas, pues déjalo. Si no eres bueno, déjalo. Y entonces fortalécete en las cosas que sí eres bueno. Y yo creo que fortaleciendo eso, muy probablemente vayas a lograr lo que como estás visualizando hacia adelante en 5 años, ¿no? Y entonces, ahorita con lo rápido que se mueve el mundo, pues un largo plazo ya la verdad es que no puede ser 20, ya no te puedes ver a 20 años, tiene que ser a 1 o 2 años. Pero siempre visualizar qué es lo que quieres para ti y cómo lo vas a lograr. Excelente. Y bueno, finalmente quisiéramos que nos recomendaras libros, alguna serie, podcast, películas o un contenido que creas que pueda ser de interés para la comunidad, ya sea de datos o hasta de deportes. Ay, caray, pues mira. Este speech de Kobe, No. Les recomiendo mucho Café de Datos. La verdad es que muy bueno. Hay una película que me gusta mucho, creo que se centra en los datos, en estadísticas y así. No sé si la han visto. Se llama Moneyball. Claro. Con Brad Pitt. Mi actor favorito. La trama. Pero está impresionante, ¿no? Tristemente es un equipo que a pesar de que le fue muy bien en esa temporada, porque es un caso de la vida real, no ha ganado nunca un campeonato. Le fue muy bien esa temporada y todo se basaron en la estadística para empezar a contratar jugadores. Véanla, está muy padre. Es una recomendación. La van a pasar bien y además van a ver un poquito de cómo manejan ellos los datos para hacer algo diferente, en este caso para el deporte. Gran storytelling, by the way. Es correcto. Listo. Yo creo que estamos dando un tiempo ya para también dejar respirar. Se fue volando. Y disfrutar de tu viernesito a la tarde, compadre. Muchísimas gracias. Y ya 50 minutitos. Muchas gracias a ustedes. Con eso. Mi estimado Gil, muchas gracias por estar con nosotros. Estefanía, muchísimas gracias también por acompañarme aquí como anfitriona de este par de episodios. Y a todos los que nos están escuchando, pues igual ya saben que todos estos temas de analítica, de transformación digital, de inteligencia de mercados y todo van mejor con su cafecito. Y si quieren seguir profundizando y todo, pues tenemos más de 120 episodios en el podcast. Están justamente las columnas de blogs. De hecho, justamente parte de lo que mencionaba ahorita Gil me vino a la mente. Tenemos una columna y aparte un episodio de podcast acerca de cómo hacer encuestas, por ejemplo, y preguntas, que creo que es también bastante interesante. Y pues estos temas de inteligencia y todo, pues están justamente en el Data Playbook Volumen 6, que ya tienen ahí 1000 ejemplares gratis para todos. Entonces vayan por él también. Y pues de nuestra parte es todo. Nos vemos en el siguiente episodio. Ya estamos por cerrar la temporada número 8, así es que no se lo pierdan. ¡Ánimo! Muchas gracias. Bye bye. Hasta aquí el podcast de hoy. Gracias por escucharnos. Puedes seguir disfrutando de tu café y aprendiendo analítica de datos en nuestro blog con más de 180 columnas acerca de analítica, emprendimiento y transformación digital. Visita blogdatlas.wordpress.com y disfruta del contenido. Finalmente, no olvides suscribirte a Café de Datos, el podcast de la startup Datlas. Hasta la próxima.